Hola, bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bautista El Camino en Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en una serie que estoy llamando El Credo. Siempre vivimos nosotros lo que creemos, así que muchas personas dicen una cosa, dicen creer algo, pero uno puede ver si realmente lo creen o no en sus hechos, no solamente en sus palabras. Es fácil decir algo, no siempre es fácil vivirlo y uno siempre vive lo que cree. La raíz del problema en el cristianismo de hoy día es que todo error de doctrina y todo error en comportamiento del creyente que no respalda lo que él dice que cree, tiene como raíz un pensar equivocado de quién es Dios. Les doy un ejemplo, algo que vamos a hablar hoy. Porque Dios es amor, entonces Él no disciplina, Él no castiga a nadie. Me lo han dicho algunos. La Biblia no enseña eso, y entonces cuando estamos hablando del amor de Dios y estamos hablando de quién es Dios, sus cualidades, sus atributos, lo que necesitamos es asegurarnos que estamos pensando bíblicamente, porque Dios ha escogido revelarse a través de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y es donde Dios elige no solamente revelar quién es Él, pero cuál es su voluntad para su creación. Es imposible para nosotros amar a Dios, adorar a Dios y confiar en Dios si no lo conocemos como Él es en verdad, en su esencia. Así que es importante hacer este estudio y tener como nuestro credo lo que la Biblia dice acerca de Dios y cómo Él obra a través de la historia con la humanidad. Amar a Dios es lo que la Biblia dice es el primer mandamiento, el más importante, es lo que Jesús dijo que todos nosotros deberíamos tener como nuestra prioridad. Segundo, Él habla con la mujer samaritana y habla de la importancia de adorar a Dios porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y después hemos visto en Hebreos 11:6, cuando estábamos hablando antes de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que Él existe y que es galardonador, o sea, que Él premia a los que realmente le buscan. El credo que me gustaría repetir con ustedes cada vez que hacemos este estudio, para que se nos grabe bien, es un credo muy antiguo, y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esa debería ser la base de nuestra creencia, de nuestra fe. Debería ser lo que nosotros llamamos un credo. El credo realmente de los bautistas en forma histórica siempre ha sido simplemente la Biblia. No hemos nosotros con palabras humanas creado un credo, pero este es muy similar a lo que en historia se ha nombrado el credo de los apóstoles. Y lo que quiero es simplemente tomar este credo como el fundamento de lo que estamos estudiando. Y las primeras palabras son creo en Dios. Hablamos de lo que significa creer, de lo que es una fe verdadera. Ahora estamos hablando de esa segunda parte que es en Dios. ¿Crees realmente en el Dios de la Biblia o en un Dios de tu imaginación? Muchas personas que dicen creer en Dios realmente han creado un Dios de acuerdo a su imaginación, lo que ellos desean. Han tomado pedacitos de la revelación de Dios, pero le han agregado también de otras religiones y de su propio pensar, su propia filosofía. Y la Biblia dice que si nosotros no honramos al Dios que es, entonces somos culpables de violar el primer mandamiento, es que tenemos un Dios ajeno al que realmente es. Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, hay un solo Dios.
pero ni siquiera el de nuestra imaginación, ni siquiera el de nuestro pensar debería ser diferente al que Él mismo se ha revelado en la palabra de Dios. Así que hemos estado estudiando sus atributos, porque esos atributos revelan más de quién es Dios. Y Dios realmente quiere revelarse a través de una experiencia que tengamos nosotros con Él, que vivamos nosotros todos los días en una experiencia personal, en conocer a Dios y un amor con Él, para que nosotros podamos decir, por experiencia yo lo conozco. Ya no viene a ser solamente teórico, sino viene a ser realmente como lo dijo Abraham, que ahora yo conozco a Dios mejor porque estuve a punto de sacrificar a mi hijo, pero Dios ha provisto un sustituto. O como dijo Job, yo antes de oídos había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Así que la idea es que nosotros tengamos no solamente un credo teórico, pero que sea un credo basado en experiencia personal. Y por eso hablamos de que Dios es amor, porque Él quiere tener esta relación de amor con cada uno de nosotros. Él pide que nosotros le amemos, pero Él en sí, dice la Biblia, es amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí vemos que el amor proviene de Dios. Él es la fuente de amor. ¿Quieres saber qué es realmente el amor? Tendrás que mirar a Dios y cómo Él se ha dado a sí mismo por nosotros, porque el amor siempre entrega para el bien de la persona que ama. Entonces vemos aquí primeramente que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habla de que el amor es de Dios. La idea de esas dos palabras es que proviene de Dios. Dios es no solamente el creador de todas las cosas, pero de Él fluye o mana este amor hacia la humanidad y hace posible que nosotros lo amemos a Él y nos amemos unos a otros. Por eso dice que deberíamos amarnos unos a otros, y si realmente amamos, estamos demostrando que conocemos a Dios. O sea, por experiencia nos hemos relacionado con Él y Él nos ha mostrado cómo deberíamos nosotros amarnos unos a otros. El versículo que sigue dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Él es amor. Ahora, Dios es muchas otras cosas. Dios tiene otros atributos. Como ya hemos visto, cuando la Biblia menciona un atributo, no está definiendo a Dios solo con ese atributo, pero está básicamente diciendo este versículo que una de las cosas fundamentales que podemos decir de Dios, algo que es parte de su esencia, de su ser, de quién es Él, es que Él es amor. Es lo fundamental de Dios. Es uno de los atributos básicos y principales del cual manan muchas otras cosas. Y el resto de este capítulo explica un poco, y sería como si estuviera contestando alguna de las preguntas que podríamos hacer nosotros al estar pensando en esa frase, Dios es amor. ¿Cómo ama Dios? ¿En qué consiste el amor? ¿Cómo debemos nosotros responder a ese amor? ¿Y cuál es la evidencia que nosotros estamos en ese amor de Dios o permanecemos en ese amor? Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a comenzar a leer en el versículo 9. Ya hemos leído los versículos 7 y 8. En el 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivásemos por Él. Sin Cristo Jesús, la Biblia dice, nosotros no podemos tener vida eterna, esa vida espiritual, no podemos nacer de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3. Así que era necesario que Dios mismo proveyera para nuestra salvación. La Biblia dice en Romanos que todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Ya nuestra relación con Él no es posible como lo fue para Adán y Eva en el huerto antes de haber pecado, porque el pecado se interpone entre nosotros y ya no podemos tener ese compañerismo con Él como lo teníamos antes. Necesitamos un sustituto que muera por nosotros, Cristo Jesús el justo, para que nosotros no tengamos que morir, porque la paga del pecado, también dice Romanos, es muerte.
Entonces la ley de Dios exige la muerte por pecado. Cristo murió en nuestro lugar y así es que Él demostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivásemos por Él. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Jesús mismo dice que Él voluntariamente entrega como pastor la vida por las ovejas en Juan capítulo 10. Así que vemos el amor de Dios en Él darse a sí mismo por nosotros. Jesús lo pone de esta forma. Alguien osara morir, quizás osaría morir por un hombre justo, pero por los malos, difícil que alguien estuviera dispuesto a morir por ellos. Pero Cristo vino y murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Es grande el amor que tiene por nosotros Dios en demostrar eso de esa forma, muriendo por nosotros cuando éramos enemigos de Dios, cuando no lo tomábamos en cuenta. Entonces, ¿cómo debemos nosotros ahora responder a este amor y en qué consiste el amor? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él fue el sacrificio, el sustituto perfecto para pagar por nuestros pecados. En eso consiste el amor, en una entrega por el beneficio de otros. Si tú realmente amas a una persona, tú vas a dar de lo mejor que tienes, vas a dar de lo mejor que eres, te vas a esforzar para que ellos realmente sepan con tus hechos, no solo tus palabras, que tú los amas. Y de esta forma Dios demostró su amor por nosotros. ¿Cómo debemos entonces nosotros responder a ese amor? Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, de tan gran manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora recuerda, la Biblia dice que nosotros recibimos el amor de Dios aun siendo sus enemigos. Entonces la Biblia dice que Jesús en Mateo capítulo 4, 5, 6 y 7, realmente es como un sermón largo, pero comenzando en el 5, Él comienza a predicar y habla y cambia un poco la perspectiva de lo que era la ley en ese tiempo y la gente como ellos estaban viendo la ley de Dios. Y Jesús dijo, no es suficiente que ustedes simplemente amen a los que los aman. La gente, los gentiles y la peor gente hace eso. No, Él dice, deberíamos nosotros amar hasta nuestros enemigos, para que así seamos como Dios y demostremos ser sus hijos. Entonces, nuestra forma de demostrar realmente que estamos en Dios es mostrar amor los unos por los otros. Esa es la evidencia que vamos a ver en los versículos que siguen del 12 al 21. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se demuestra que realmente el amor de Dios ha crecido y ha llegado a un nivel de perfección ya en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Si recuerdan lo que dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuál es el primero? Amor. Entonces, cuando nosotros amamos los unos a los otros, también estamos demostrando que el Espíritu de Dios, Dios mismo, mora en nosotros y está produciendo ese fruto en nosotros que hace posible que amemos los unos a los otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Lo vuelve a repetir. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado
en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, repitiendo lo que dijo Jesús, que era el primero y el segundo mandamiento, los más importantes, en el cual se resumen todos los otros mandamientos del Antiguo Testamento. Así que en este pasaje vemos que el apóstol Juan está resaltando no solamente el amor de Dios, pero cómo deberíamos nosotros responder ante ese amor. Y la confianza que nos da, ya no tenemos temor en la presencia de Dios, porque el amor que Él ha derramado en nosotros, que nos da esa confianza de ser llamados sus hijos, hace posible que ya no tengamos que temer, sino tener esa confianza en nuestra relación con Él. Así que Dios es amor, y Él muestra su amor. Hay dos palabras claves realmente que muestran el amor de Dios en la interacción que tiene con nosotros, los seres humanos, que tanto necesitamos su perdón para poder tener la salvación. Primeramente es una palabra que muchos no entienden muy bien, porque la quieren quizás simplificar demasiado, y es la palabra gracia. Ahora, sabemos que la gracia es el favor de Dios no merecido. Si ustedes han memorizado eso, tienen quizás parte de la definición de la palabra gracia. Sí, es el favor de Dios que nosotros no merecemos, pero va más allá de simplemente ofrecernos la salvación. También nos da el poder y la habilidad de hacer su voluntad. Aun cuando para nosotros lo vemos difícil, Dios hace posible que nosotros hagamos lo que Él desea y vivamos una vida que le agrada. Lo vemos en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 10. El apóstol Pablo aquí dando testimonio y hablando de su propia experiencia, comenzando en el versículo 9, para tener el contexto, podemos ver que él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No está hablando de estatura, está hablando de importancia. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia así no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿quién hizo posible el ministerio del apóstol Pablo? Dios, por medio de su gracia, que le dio a él las fuerzas, le dio los dones, le dio todo lo que él necesitaba, el poder para poder cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Entonces Dios le dice, Pablo, yo te voy a llamar a ser un apóstol. Y él dice, eso yo no lo merezco. Y era cierto, era por la gracia de Dios. Dios le da ese privilegio, le da esa responsabilidad al apóstol Pablo. Pero no solo le da ese privilegio y responsabilidad, sino también le da el poder, su gracia, para poder cumplir con lo que Dios exige de un apóstol en ese ministerio. Dios será exaltado por su amor en la forma en que Él demuestra su gracia. Uno de los pasajes que me encanta, uno de los que más me gusta, es Efesios capítulo 1. Y vamos a leer unos cuantos versículos, vale la pena leerlos todos y tener el contexto. Efesios 1, comenzando en el versículo 3, quiero que vean cuántas veces se ve la palabra gracia, y se ve la palabra amor, y se ve la palabra gloria, o para exaltar la gloria de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo vuelve a reiterar, las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que más desea Dios sobre todas las cosas? Ser glorificado en su creación. ¿Y cómo lo logra? Al mostrar su amor, mandar a Cristo para morir por nosotros y así demostrar su gracia, su beneplácito, su amor hacia nosotros, para que Él sea glorificado por toda la eternidad. Pero no solamente es por su gracia también va junta con la misericordia, van de la mano esas dos, y a veces confundimos las dos un poco, porque muchas veces se mencionan en el mismo versículo. 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1, vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Interesante que aquí menciona misericordia, menciona gracia y menciona amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo está glorificando a Dios, porque él está maravillado, podríamos decirlo, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y él por fe ha recibido todo eso y dice que es la salvación que hace posible a todos los pecadores que reconocen la gracia y la misericordia de Dios. Y él dice, nada de esto yo lo merecía, por eso resalta la gracia en el versículo que habla del amor de Dios, pero 2 veces por lo menos habla de la misericordia de Dios y cómo Dios extendió eso. Ahora, para entender entonces cómo son diferentes estos dos conceptos, quiero ayudarles a entenderlo con estas frases bien sencillas. La gracia de Dios me da lo que yo no merezco. Recibo de Dios lo que no merezco. La misericordia no me da mi merecido. O sea, yo merezco el castigo de Dios, no lo recibo. Yo merezco el juicio de Dios, no lo recibo. Yo merezco la ira de Dios, no lo recibo. ¿Por qué? Por su misericordia. Y recibo, en cambio, por su gracia, el ser nombrado su hijo, tener vida eterna, tener el privilegio de algún día no solamente estar en su presencia, pero ser premiado por fidelidad aquí sobre la tierra. Entonces, la realidad es que la gracia de Dios extiende lo que yo no merezco
La misericordia de Dios asegura que lo que yo antes merecía ya no lo voy a recibir por el perdón de Dios, porque Jesús tomó sobre sí mis pecados y mi condena. Por eso podemos decir que el amor de Dios se ve reflejado en que Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros y se ve reflejado en su misericordia y en su gracia en Cristo Jesús. Dios muestra su amor por medio de su misericordia, lo dice Tito, capítulo 3 y versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, Él nos dio la salvación en lugar de la condenación, para hacer posible nosotros una vida eterna en su presencia y así exaltar la gracia, la misericordia de Dios por todas las edades. Segunda de Juan, versículo 3, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Una bendición que extiende el apóstol Juan en esta carta a sus lectores. Al comenzar esta carta, él les desea, como si fuera una oración a Dios, que ellos experimentaran la gracia y la misericordia y la paz de Dios, que viene no solamente de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, pero se extiende a nosotros en verdad y en amor. Entonces, por medio de lo que Dios ha prometido, Él siempre cumple su promesa y sus palabras. Nosotros sabemos que Él está expresando su amor por cada uno de nosotros. El versículo quizás más famoso de toda la Biblia lo vemos en Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia claramente dice que la vida eterna solamente está en el Hijo Jesucristo. Él murió por nosotros, hizo posible que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, recibiésemos la salvación como un regalo, algo que nosotros no merecemos. Y eso demuestra qué tanto Dios nos ama. La manera de expresar ese amor lo vemos por acción en la muerte de Cristo en la cruz. Yo te animo a hacer lo que la Biblia claramente dice todos nosotros tenemos que hacer algún día, o en esta tierra o lo haremos en su presencia. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el Salvador del mundo. Si tú no lo has invitado a tu vida a perdonar tus pecados y a darte el regalo de la vida eterna que solo Él te puede dar por su gracia, su misericordia, que es una expresión de su amor, te invito a que lo hagas ahora mismo. Habla con Dios como si fuera tu mejor amigo. Sabemos que Él te ama. La Biblia lo dice. Y Él te quiere dar esa salvación. La seguridad de que cuando mueres y partes de este cuerpo, estarás en su presencia por toda la eternidad, perdonado y hecho un hijo de Dios. Oremos. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz. Si hay alguien que no se ha comprometido con tu Hijo Jesucristo, no ha pedido por fe que Él extienda este regalo de salvación por tu gracia y tu misericordia. Si no han recibido esto de tu amor, no lo han entendido, yo pido, Señor, que abras su entendimiento por tu Espíritu para que ellos puedan aceptar este regalo, que solo lo ofreces por medio de fe en Cristo Jesús. Pido, Señor, que les des esa fe para creer, para aceptar este regalo, que ellos puedan de hoy en adelante dar testimonio de que tu testimonio es bien claro en tu palabra y ellos lo han apropiado para sus vidas. Fortalécelos, Señor, en la poca fe que tienen para ellos creerte, creer en tu amor y así tener este regalo de la salvación. Gracias, Señor, por este don inefable que nos has dado en Cristo Jesús, por tu gracia y tu misericordia que expresan tu amor. En Cristo Jesús. Amén.
Les doy gracias por su atención en este tiempo y ahora yo les invito en el tiempo que queda antes de que comience la prédica, que ustedes como familia pasen algo de tiempo en adoración. Acabamos de ver cómo Dios nos ama, acabamos de estudiar qué tanto Él ha hecho por nosotros al darnos su Hijo en la cruz por nosotros. Hemos recibido de Él gracia sobre gracia y su misericordia se ha extendido a todos nosotros. Si eso no te anima a darle las gracias y adorar, nada te va a animar, porque la verdad es que eso debería ser rebosar en nosotros un agradecimiento que explota de nuestros labios, ese agradecimiento en canción, en oración, en poesía, en salmos, lo que sea. Yo les animo a que ustedes de corazón en este tiempo adoren a Dios por su amor. Dios les bendiga. Muchas gracias.